había anticipado, yo voy a valerme, para los que me están escuchando ya, buenas tardes a todos. Mi nombre creo que lo conocen, ya lo dijo Olga o Viviana, Miguel Ya en un Ángel Vicencio. momentito yo hago la presentación formal del ciclo. Bueno, cómo no. Entonces, yo veo, acá leo en mi pantalla que se está grabando y supongo que tengo que apretar en continuar. Así es. Muy bien. Muy Sí, bien. nosotros, perdón Miguel Ángel que interrumpa la charla y mucho gusto. Mi nombre es Héctor Darío Macías y soy el vicerrector de la UNR. Yo ya puse inclusive para compartir pantalla, por si usted tiene una presentación, así directamente cuando usted disponga lo acompañamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta nueva jornada, a este nuevo encuentro de nuestro ciclo, nuestro programa de articulación, educación, producción para el desarrollo local. Este es un ciclo que está coorganizado por la ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y por el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Como en todos nuestros encuentros, nos acompaña el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, Sofía Macía, que es nuestro brazo hospedador, es nuestra asistente técnica, que es quien hace posible la cuestión tecnológica de todos estos encuentros. También se encuentra Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC, y quien les habla, Viviana Boccolini, coordinadora de programas de ASAEC. Para recordarles que nos encontramos recorriendo la región que hemos numerado como tercera. Estamos recorriendo los territorios del Gran Norte de Canadá. Estamos recorriendo los territorios del noroeste, Yukon y Nunavut. Y estamos buscando elementos de los patrones socioproductivos para intensificar, para conocer más en detalle aquellos aspectos distintivos que hacen a las características de esta región. Este programa se compone de un ciclo de charlas, pero está sustentado en un portfolio digital donde se encuentran todos los materiales audiovisuales para que podamos conocer más elementos de los aspectos que se van comentando en las charlas y fundamentalmente todo lo referido a lo educativo. Allí ustedes podrán conocer cuáles son las universidades, los colegios de cada una de las regiones que estamos involucrando. Bueno, y sin más, vamos a ceder el micrófono a nuestro vicerrector para que haga la apertura de esta tarde. Bueno, Vivi, muchísimas gracias como siempre a todo el auditorio. Miguel, un gusto, un placer, muy agradecido que nos acompañes esta tarde y por supuesto seguramente podremos dar una actividad más en el día de la fecha de las que venimos haciendo ya hace más de un año y nutrirnos de una información de la que normalmente yo dije y asumo públicamente no tenemos, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo y compartiendo son todas instancias nuevas de conocimiento para nosotros. Así que muy amable por estar con nosotros, muy amables por acompañarnos. Como hacemos siempre con cada dictante, espero que en algún momento vayamos superando esta situación que estamos viviendo de pandemia, podamos conocernos tal vez personalmente si algún día estás acá por Rosario, Santa Fe, Argentina, y como hago con cada uno, tener el honor y el placer de invitarte a nuestro rectorado en Córdoba, Italia, a tomar un café y charlar un rato en general de muchísimas cosas. Así que bueno, muy amable por estar acá con nosotros, gracias a todo el auditorio. Por supuesto hemos hecho como habitualmente hacemos en cada charla, estamos silenciando micrófonos y audio y video para que nos rinda mejor la presentación. Así que, Miguel, muchísimas gracias y entiendo que debo pasarle a quien va a hacer una breve presentación tuya, que es una amiga, Olga Corna. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la compañía. Realmente es para nosotros un placer ver tanta gente en el auditorio tan interesado por estos temas. Agradecemos a Miguel Ángel que haya accedido a darnos esta charla. Miguel Ángel es un graduado de la Universidad Nacional de Rosario, es contador público nacional. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y un doctorado en Historia.
Es profesor de grado y posgrado, en realidad ahora más de posgrado que de grado. Fue PAS, director del doctorado en Administración Pública de la Universidad Nacional del Litoral. Fue becario Fulbright entre España y Canadá. Y además es miembro de las asociaciones argentinas de Economía Política y Administración Pública y también del Instituto Internacional de Finanzas Públicas. Miguel ha realizado una gran actividad en la universidad, puntualmente del Litoral, con respecto a estos temas, en la convocatoria a muchos expertos canadienses que han venido a dictar conferencias interesantísimas. Y además tiene una buena, digamos, no podemos decir gran, porque efectivamente él mismo comentaba que ahora estaba terminando, corrigiendo uno de los últimos libros, pero tiene una muy buena producción bibliográfica con respecto a estos temas. Así que muchísimas gracias, Miguel, y te dejo con tu audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Es un placer poder compartir con ustedes este encuentro tan significativo en relación al programa que planteaba Viviana previamente, que hace al desarrollo de las áreas locales, o en todo caso de las áreas que son menores o inferiores a aquellas que tienen que exigir políticas exclusivamente de orden nacional, pero fundamentalmente agradecer la posibilidad de plantear algunos temas que no solo han estado presentes en los últimos años en la realidad argentina, sino fundamentalmente en distintas estrategias. Perdón, ¿alguien habló? No sé si... No, adelante, Miguel Ángel. Correcto. No, tengo un problemita que no les estoy pudiendo mostrar pantalla completa. ¿Ustedes están viendo algo? Nosotros sí, vemos viendo una parte. Miguel, fíjate en la parte inferior izquierda si está la copita, esa copita famosa para hacer pantalla completa. Sí, a lo mejor ahí te lo soluciona. Claro, estoy buscando la copita, pero no me la muestra. Está como tapada. No emerge. Puede ser que tengas la barra en la parte inferior, ponerla de costado o arriba la barra y a lo mejor eso te la está tapando. A ver. Vos vas a la parte de ubicar la barra y la podés poner al costado y a lo mejor ahí te libera la copa. Sí, suele ocurrir, pero ustedes de todas maneras están viendo al costado la hilerita de trabajo. Exacto. Te recomiendo, si no, perdón que interrumpa, tocar F5 en tu teclado. Ahí vas a poder compartirlo en pantalla completa. A ver si funciona. Listo, perfecto. Perfecto, estamos viendo perfecto. Bueno, muchas gracias por la ayuda, porque yo no termino de... Dice que estamos casi a un Zoom por semana, pero los problemas aparecen con alguna frecuencia. Bueno, entonces decía de que probablemente con motivo de la reiteración de estos temas en Argentina y en Canadá, tanto lo voy a calificar así, tanto la polémica sobre asuntos federativos o federales, como sobre asuntos regionales y además los financieros específicamente, hace que me haya entusiasmado un poco abordar estas tres problemáticas que en realidad no son solo una y que tengo la ilusión de, aunque sea un poco rápidamente, poder dejarlas planteadas. Lo importante de todas estas cuestiones es dejar la posibilidad de... No, está bien, Lili, no hay drama. Sí, yo los conozco a los chicos. De que nazcan en nosotros mismos estas inquietudes. Y en ese contexto, el título lo que plantea es cómo se insertan los problemas del desarrollo regional o local, por supuesto,
y los federativos, pero teniendo en cuenta que nuestra referencia fundamental va a estar dada por estos países que ilustran, de algún modo, la vigencia histórica de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses y la de tener la posibilidad desde Argentina o para los argentinos de hacer algunas comparaciones que no sean útiles y en todo caso para poder enriquecer con nuestro propio hacer. Entonces, en ese sentido, yo voy a comenzar con unos conceptos muy breves, comenzando, y perdón por la redundancia, iniciando entonces con un autor canadiense, que es George Anderson, que particularmente ha dado un concepto general sobre este tema tan remanido, pero sobre el cual, claro, probablemente sea tan remanido porque no todo está terminado y algunas nociones que suponíamos, por así decirlo, pétreas, invariables, son particularmente susceptibles de recibir matices. Y uno de esos es el concepto de federalismo. Y lo puedo decir con todo énfasis y al mismo tiempo con toda humildad, porque en el Instituto Internacional de Centros de Estudio en Federalismo, al cual también, en cuyos eventos también he participado, uno se encuentra con distintas contribuciones que marcan los matices que existen para decir qué significa esto de federalismo, a lo que tanto apelamos probablemente basados en nuestra propia historia, pero que a lo largo de un proceso evolutivo en el mundo nos hemos ido encontrando con una cantidad enorme de matices. Por lo tanto, es importante recurrir a una obra relativamente reciente como la de Anderson, de hace una década, donde decía que es un sistema constitucional con al menos 2 órdenes de gobierno. Y fíjense que dice al menos 2 órdenes de gobierno, y ya voy a decir por qué, cada uno de los cuales tiene alguna genuina autonomía respecto del otro. Fíjense que no dice que tiene total autonomía respecto del otro, dice alguna genuina autonomía respecto del otro. Y entonces los gobiernos de cada nivel son primariamente responsables ante sus respectivos electorados. Fíjense que de nuevo, no son totalmente responsables, son primariamente responsables. Entonces, a cada paso uno se encuentra con este tipo de especificaciones cuando llega la hora de definir al federalismo y donde de pronto uno podría agregar a otro clásico, quizá esté un poco encerrado en los anglosajones, pero ocurre que como vamos a hablar luego de Canadá, los canadienses, obviamente teniendo antecedentes también francófonos, obviamente respetan su pertenencia a la comunidad británica de naciones, aludiendo muchas veces a autores británicos. Entonces, este señor que pongo acá luego, que es Kenneth Ware, hace mucho tiempo, o bastante por lo menos, expresaba la idea federal para él, con esto de que el principio federal requiere que el gobierno general y los gobiernos regionales, acá fíjense qué interesante, no le va a estar dando una calificación estado, provincia, cantón, Länder alemán, no se va a ir todavía a ese tipo de especificaciones, va a pensar en una agregación territorial que en todo caso es un poco inferior a la de la nación. Entonces dice gobierno general, el de toda la nación, y los gobiernos regionales sean independientes uno del otro dentro de sus esferas, claro. Y no deben ser subordinados uno al otro, pero claro, coordinados entre sí. Esto es sumamente interesante porque usa palabras, usa vocablos que quizás a alguno le parecería insólito, insospechado cuando se está usando la palabra independiente. Pero claro, hay que tener en cuenta independientes dentro de sus esferas. No quiere decir independiente absolutamente. Eso ya habla de una división de responsabilidades y funciones en las federaciones en donde pueda ser aplicable esta idea.
cada función, en todo caso, si es ejercida por cada nivel, como esencialmente la educación primaria y secundaria en la Argentina, o esencialmente la defensa nacional. Esos son ejemplos claros donde es obvio de que hay un nivel que es el responsable, exclusivo prácticamente, y esto será otro debate, aunque no tanto, va a decir alguno, donde empiezan a aparecer los matices eternos, permanentes, múltiples, en la formación específica de todas las federaciones, pero yo me permito señalar estas ideas a las que ustedes le podrían agregar los conceptos de Lazar, de Ricker, en fin, la infinidad de expertos en federalismo que nutren hoy los estudios de las facultades de ciencia política o las facultades de derecho y especialmente derecho constitucional, que seguramente tendrían algunos comentarios abundantes adicionales a los que yo termino de agregar con esto. Pero lo importante es que aquí ya va apareciendo otra idea y que el federalismo tal cual se entiende hoy, básicamente a partir del sistema que implantó la Constitución norteamericana de 1787-89, y digo 87-89 porque demoró más de 2 años en que sea convalidada por todos los estados. Desde la primera gestación en 1787, recién va a haber una última aprobación entre el 89 e incluso el 90, si no me equivoco, creo que de uno de los estados más pequeños, en el caso de Estados Unidos, donde ahí aparece esta fórmula que los norteamericanos no se animaron a llamar federal, porque curiosamente en la Constitución de los Estados Unidos esa palabra no está, y ustedes se seguirán asombrando con todo este tipo de misterios en los que aparece envuelta esta palabra federalismo. ¿Y por qué? Porque usualmente en una etapa anterior, más antigua, cuando se hablaba de federalismo y de federación, tal como ocurrió en Argentina hasta mediados del siglo XIX, se estaba pensando en la confederación, que es una idea que se remonta a los griegos y a otro tipo de instituciones antiguas. Consecuentemente, en la confederación, las naciones o los grupos políticos que la integraban eran auténticamente soberanos y solamente se reunían en una suerte de dieta o directorio periódicamente para discutir el asunto común esencial que los había llevado a unirse, que era básicamente la defensa o la guerra contra otra potencia, es decir, las ciudades griegas contra los persas, por ejemplo, o las ciudades griegas contra algún otro enemigo común. Entonces, la confederación es lo que antes se llamó federación. Pero cuando aparece la Constitución de los Estados Unidos, que también experimentaron con una confederación durante 8 años, desde 1781 hasta 1700, hasta que se terminó de aprobar el proyecto de federal, llamado federal de 1787-90, hasta ese momento federalismo era la mirada confederativa. Luego de la Constitución norteamericana aparece el federalismo tal cual lo conocemos hoy y al que obedece ese concepto que yo les estoy mostrando, y que luego ya sigue la Constitución suiza de 1848, ya a mediados del siglo XIX, y sigue la Constitución argentina de 1853, 5 años después de la Constitución suiza de 1848, y obviamente más de medio siglo después, bastante más que la norteamericana que les termino de mencionar. Entonces, el federalismo tal cual se entiende hoy es una figura intermedia entre aquella antigua confederación y el sistema unitario por el cual, en rigor, todo depende de una autoridad central, que es la que en todo caso es la que diseña y ejecuta las principales decisiones. Perdónenme por la rapidez, pero no podía dejar de mencionar esto. Como podrán sospechar, en realidad lo que ocurre es que
dentro del federalismo, de esta idea genérica, incluso en su versión moderna, hay una serie de matices que se van a expresar en modelos que hoy el mundo de alguna manera conoce. Y en ese contexto, uno podría hablar del modelo europeo continental, probablemente más conocido, el alemán o el suizo, que no son iguales entre sí. Luego podría pensar en los modelos internacionales que han nacido tomando uno u otro ejemplo, los casos de Australia y Canadá como ex dominios británicos, y otros casos más contemporáneos, más recientes, como el caso de la India, una de las federaciones más grandes de la Tierra por su población, y como orgullosamente señalan sus líderes, sería la democracia federal más grande de la Tierra, pero eso no significa omitir que también Rusia es una federación, que Malasia es una federación, que Indonesia, hablamos de naciones que suenan distantes, pero que son enormes en su población. Estamos hablando de Indonesia con cerca de 100 millones de habitantes. Estamos hablando de, obviamente, de Canadá con 37, 38 millones de habitantes. Fuera de las más importantes, obviamente Estados Unidos, más de 330 millones de habitantes, la Federación Rusa, 170, 180 millones de habitantes. El caso de Brasil, aquí pegado a nosotros, 180 millones de habitantes. Usualmente las naciones más grandes han tendido a elegir este tipo de organización, que obviamente en los momentos en que se tomaron estas decisiones, planteaban como una posibilidad ante territorios usualmente vastos y poblaciones también usualmente muy importantes. Ahora, nosotros nos vamos a centrar, y aquí voy a tomar como excusa este último libro que yo les sugería, que tuvimos la suerte de coordinar, donde de alguna manera volvíamos a comparar a Canadá con Argentina, que siempre es una lección predominante cuando se trata de las acciones de ASAEC, tanto en términos culturales, en términos sociológicos, demográficos, geográficos, artísticos, incluso económicos y políticos en sus actividades. Entonces, a partir de ahí voy a ir poniendo, sin ignorar esta suerte de caída de menor a mayor de aspectos internacionales a los aspectos argentino-canadienses, vamos a decir que, como lo señalábamos en una obra del año ya 2010, que el esquema canadiense en realidad constituyó una federación de territorios. Por un lado, esas cuatro, algunos dicen tres, porque en realidad se desgajó. La gran provincia de Canadá se desgajó en dos, para poder dar cabida luego a otras dos, que permitieron hacer una federación naciente con 4 miembros en el año 1867, pero que incorporaba también a una sociedad que era distinta a la de los territorios que ya habían sido predominantemente poblados por una inmigración anglófona, y me refiero a la francófona, con lo cual también hubo una federación de sociedades, la sociedad anglófona con la francófona. Y claro que sí, claro que tuvo que ver la existencia del hecho francés, como ellos lo llamarían, para que naciera este tipo de formato, que a lo largo del tiempo fue teniendo una evolución sumamente interesante. Lo curioso de esta federación es que de alguna manera nace cuando todavía requiere que su legislación básica
algunos lo traducen como Acta Básica, que es la British North America Act, que es la ley de América Británica del Norte, traduciéndolo un poco a la Argentina Act como ley, pero aclaro que por ahí alguno piensa que todavía podría ser acta, lo cual en lo personal no me molesta. Algunos la han traducido como estatuto de América Británica del Norte, por ejemplo, en la importantísima obra de nuestra expresidenta Cristina Lucchini, sobre historia de Canadá, breve historia de Canadá, y alguna otra publicación, pero lo concreto es que esta legislación, que es la Constitución originaria de 1867 de Canadá, 13 años después entonces que la Argentina en 1853, y 18 años después que la Suiza, 19 años después que la Suiza de 1848, esta legislación se logró después de un trabajoso proceso donde en realidad había un elevado temor a copiar meramente las instituciones de la primera federación moderna que habían sido los Estados Unidos de América, porque evidentemente, fíjense por la fecha, 1867, esto se está discutiendo y se está elaborando, en realidad comenzó en 1864 esa discusión, se está discutiendo con la mirada puesta en los sangrientos episodios que estaban ocurriendo en el territorio del sur, al sur de Canadá, en lo que hoy es una especie de gran vecino, de enorme vecino en términos de potencial económico, político y militar, que son los Estados Unidos. Y ya entonces estaban mirando ese ejemplo y temían crear una federación con un alto grado de descentralización y poder en el ámbito de los estados, en este caso en el ámbito de las provincias canadienses, que se van a llamar, como en la tradición nuestra, provincias, no se van a llamar estados, repetir sistemáticamente ese modelo porque temían que podía concluir con episodios de violencia, incluso violencia separatista como la que se estaba viviendo en el caso de Estados Unidos. Ahora, claro, también se tomó en cuenta ese precedente tan, digamos, tan relevante para la formación de esta nación, que era el del Reino Unido. No olvidemos de que si el Canadá existe es porque hubo un grupo de personas que vivían antes, en buena medida, que vivían antes en las ex 13 colonias que formarían los futuros Estados Unidos, que quisieron mantenerse leales a su madre patria y terminaron emigrando masivamente hacia el norte, hacia, digamos, la otra colonia que existía, que eran los territorios que desde 1763, luego del Tratado de París, habían quedado definitivamente en la órbita británica tras la conquista británica del Canadá, francés todavía, 13 años antes, 3 años antes, en 1760. Entonces, en concreto, para no perturbarlos con un exceso de historia, lo cierto es que Canadá trató de generar un modelo por oposición al estadounidense relativamente centralizado, aunque por supuesto, para que hablemos de federación, como dice la definición de Anderson que yo mencionaba al principio, tuvieron que depositar una serie de facultades en el ámbito de esas provincias que daban nacimiento a esa federación, pero donde, por ejemplo, más allá del respeto por lo que entendían el modelo político más perfecto, que era el del Reino Unido,
no se podían trasladar automáticamente a la nueva federación creada en América del Norte, sencillamente porque en ese país no había nobles. Es decir, no había existido, no se había creado una, o al menos no se había creado de una manera lo suficientemente fuerte, una aristocracia que pudiera, en todo caso, conformar una Cámara de los Lores al estilo británico. Consecuentemente, ahí hay algunas de las peculiaridades que luego voy a hacer un comentario que tienen que ver con la estructura institucional del Canadá. En Argentina se tomó en cuenta la lógica del modelo estadounidense, pero cuidado, con adecuaciones que procuraron considerar, digamos, aquellas tradiciones unitarias y federales en el sentido que planteó Alberdi en las bases, buscando una conciliación de esas tradiciones, pero también de algunas aportaciones que se realizaron en los debates constitucionales y donde hay algunos que señalan como muy importante el aporte de algunos convencionales. No voy a mencionar solo uno o dos para no desmerituar específicamente los aportes que hubo allí, pero no podría decirse de que fue una copia absoluta. Hubo algunos aspectos que respondieron a los planteos realizados en esa convención constituyente. Ahora, pero pese a ello, pese al logro de 1853, y sin olvidar los fracasos e intentos del 19, del 26, y un no fracaso, pero al menos una dilación, que fue la de 1831, con el pacto federal que sirvió de antecedente inmediato para poder funcionar a la confederación entre 1852 y 1853, entre Caseros y la conformación y la aprobación de la Constitución del 53, de todas maneras, que fue el pacto de 1831, fue necesaria otra década después de 1853, porque muy pronto, al 53, Buenos Aires se separó de la Confederación, atento a que no había participado en el evento y discrepaba con algunas de sus cláusulas, y va a ser necesario de nuevo que corra mucha sangre en 1859 en Cepeda, e incluso en 1861 en Pavón, para que ahora ya con el dominio de Buenos Aires, con la recuperación del dominio, diríamos, por parte de Buenos Aires, que había perdido transitoriamente con la derrota de Rosas, se logra generar finalmente con el proyecto de 1860 un acuerdo, aunque va a hacer falta otra batalla, como les termino de decir, en 1861, para que se geste esa familia donde se incorpora a Buenos Aires bajo un recuerdo particularmente triste, y que implica que ese gigante que era Buenos Aires, que en alguna oportunidad hemos hablado, que operaba como una suerte de Prusia de la Confederación Germánica, o una provincia de Holanda dentro de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Tal era la enorme asimetría de poder que tenía Buenos Aires respecto de esas otras provincias a las que respectivamente se llamaron los 13 ranchos, pero finalmente en este momento Argentina se iba a conformar. Entonces ha habido evoluciones federales que son distintas,
Canadá lo va a hacer procurando una novedad, como luego lo haría cerca de 40 años más tarde Australia, el otro gran dominio británico junto con Nueva Zelanda, aunque Nueva Zelanda no optó por el camino federal, pero Canadá y Australia sí lo harían, y al hacerlo van a tratar de tomar el modelo llamado Westminster, que obviamente es el modelo parlamentario británico. Es decir, de nuevo vamos a tener aquí una federación que, a diferencia de la estadounidense y a diferencia de las latinoamericanas y de algunas otras en el mundo, va a ser de tipo parlamentario, es decir, no presidencialista, pero que de todas maneras va a reconocer la existencia de este tipo de instituciones, tanto en el nivel federal que se creaba, o nacional, como solemos decir nosotros, como en el nivel de las provincias canadienses, y en ese contexto va a aparecer la preocupación que estaba en la gestación de esta federación canadiense, de que las unidades constituyentes, que en teoría, cuando hay una federación, van a ser las provincias, que se unen para dar nacimiento a una nueva unidad que va a ser el gobierno general, como le llamaba Weir. Lo que va a ocurrir en este momento es que se va a tratar de evitar, en el modelo de Canadá, de darle un poder excesivo a esas unidades constituyentes, y se va a tratar de asegurar un cierto predominio fiscal y legislativo en la legislación fiscal y en otros campos legales al gobierno central, aunque con una visión del estilo siglo XIX, donde sí, en este caso, se respetaba la separación entre las órbitas. Es el llamado también esquema de separación que se aplica en Estados Unidos, que se aplica en Argentina en 1853, que se aplica en los cantones suizos en 1848 y que luego va a tener a su vez sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo. Pero en el caso canadiense, con un Estado con roles limitados. Ahora, claro, la historia cambió, y no solo aquí, sino en el caso de otros modelos federales, porque este Estado con roles limitados, de corte decimonónico, luego va a tener una expansión sustantiva cuando a partir del siglo XX aparecen las ideas de Estado de bienestar, aparecen las ideas de Estado intervencionista, etc. Con lo cual podemos decir de que hoy hay un papel mucho más amplio para el sector público, hay competencias legislativas, regulatorias y de gasto que se entrecruzan entre los órdenes, que a veces se justaponen entre los órdenes provinciales y nacionales, que es necesario conciliar, no están tan crudamente separadas como otrora, en algunos casos. Hay lo que se llama una ocupación conjunta federal y provincial de la mayoría de los campos impositivos, directos e indirectos. Hay una relación de igualdad entre los gobiernos federal y provinciales, e incluso una competencia vertical se va a aludir entre estos dos niveles de gobierno. Me van a perdonar si a veces introduzco sin haber explicado previamente ciertos aspectos de la técnica federal, que es todo un laberinto aparte. Acá estoy siguiendo particularmente al experto y consultor gubernamental muy conocido David Peloquin, que va a hacer una contribución en el libro que les mencionaba hace un momento, y va a haber de todas maneras un fuerte apego creciente, un caso muy curioso en el Canadá, de las provincias a su propia autonomía, lo cual es especialmente notorio en el caso de Quebec por su origen francófono. Ustedes recordarán de que incluso ha habido dos intentos de secesión en el siglo XX, que no son antiguos, en el caso de Quebec, que por muy poco
muy poco, si no me falla la memoria, en 1995, no alcanzaron la mayoría necesaria, diría por centésimas, para lograr un esquema que tampoco era absolutamente secesivo, sino que era una suerte de esquema que ellos llamarían de soberanía-asociación, porque entendían de que algunos aspectos fundamentales en materia económica, en materia monetaria, no era prudente partir, por así decirlo. En Argentina el esquema constitucional original, ustedes lo saben, lo hemos mencionado, no es de tipo parlamentario como este, es de tipo presidencialista, y tiene en su origen un claro modelo de separación de ingresos y competencias, pero que fue teniendo una progresiva centralización, al menos del lado del ingreso, más allá de alguna razonable e importante, digamos, descentralización lograda en el campo de la función. Yo prefiero por ahora no hablar tanto de gastos, porque eso es ya muy financiero, muy para el final. Prefiero hablar de funciones, de roles, de competencias, que eso en el fondo es lo que importa, lo que la Constitución ha asignado, o en todo caso se ha entendido que la Constitución asigna, o en todo caso lo que la empiria, la experiencia han ido depositando en una esfera o en otra, y ha ido siendo convalidado por la práctica a lo largo de décadas, no solo en Argentina, obviamente en Argentina de lo que estoy hablando, pero en muchos países, en este complejo sistema que ha permitido unir a las naciones, en muchos casos, pero que reconoce estas complejidades que implican estar advertido para poder manejarlo razonablemente. Y en el caso argentino, precisamente por responder a un esquema presidencialista, donde incluso en los Estados Unidos se llegó a hablar de que no se quería crear en la figura del presidente el monarca que se había expulsado a través de una guerra sangrienta, que fue la guerra de independencia de las 13 colonias respecto de la corona británica. Es decir, si se había expulsado un rey ganando una guerra de independencia, no se quería reponer un rey con el nombre de presidente en la nueva constitución de esos Estados Unidos de América. Entonces, ahí viene buena parte de todo el desarrollo histórico en nuestras naciones. Si se recuerdan incluso los intentos federativos de Bolívar, con su célebre Carta de Jamaica, y algunos proyectos que va a realizar pensando en alguna figura federativa para América, pero detrás de la cual siempre estaba subyacente el tema de dónde estaba o si se iba a poder depositar una fracción de poder importante en lo que se llamaría usualmente presidente en los casos latinoamericanos, pero que el propio Bolívar, como lo recuerda Alberdi, terminó diciendo de que en Hispanoamérica tenemos reyes con el nombre de presidentes, o convenía tener reyes con el nombre de presidente. Entonces, ese presidencialismo que ha ido atravesando toda la historia de América Latina, ha tenido sus propias manifestaciones, pero en el caso argentino existen planteamientos de eminentes constitucionalistas de que para que exista en todo caso, perdón por la redundancia entre existen y existan, auténticas instituciones federales, en el caso argentino, se hace necesario reducir un tanto el poder de la presidencia. Esto es un tema sumamente complejo, pero no puedo dejar de mencionar. Pero claro,
planteado esto de muy general sobre qué significa el federalismo y qué hay en todo caso en el fondo de nuestras federaciones, vuelvo un segundito para atrás para decirles de que en el caso de Canadá, no solo que la inexistencia de una aristocracia impedía conformar una Cámara de los Lores, también es cierto de que se creó un sistema de dos cámaras, que esa es otra de las características de todos los federalismos usualmente conocidos en el mundo, un sistema de dos cámaras, con una cámara de los comunes al estilo británico, la House of Commons, y también un Senado. Fíjense, se va a combinar la celebérrima House of Commons o Cámara de los Comunes británica con lo que no puede ser la Cámara de los Lores con ese nombre, porque no hay nobles en el caso canadiense, pero se le va a llamar entonces Senado, como usualmente se le llama en las otras experiencias constitucionales federales. Entonces hay una Cámara de los Comunes y un Senado, pero la característica de este Senado es que no va a ser, como la mayoría de las federaciones, un Senado electo. Va a ser un Senado designado. Es decir, ya que no se puede ejercer una prerrogativa real para designar pares en el Senado, y los pares son los nobles, en el Senado, se va a depositar en la máxima autoridad ejecutiva, que va a ser el primer ministro del sistema parlamentario, para que proponga los nombres de los senadores, que entonces no son senadores electos, sino senadores designados. Con la peculiaridad entonces que si esta segunda cámara, en la mayoría de las federaciones, representa las regiones, las provincias, los cantones, los Länder alemanes, los estados brasileños, las provincias canadienses, ¿cómo le llaman? Perdón, en el caso de Canadá, si bien usualmente o en algunas épocas se ha aludido a un cierto nexo con las provincias, el Senado, al ser designado por el primer ministro, fundamentalmente va a conllevar una fuerte carga partidaria, independientemente que pueda estar vinculado a algún tipo de provincia en particular. Esto es sumamente interesante en el caso canadiense y no podía dejar de mencionarlo, como diferencia a lo que son nuestros senados, que siempre han implicado la representación de una provincia, independientemente de lo que el gran e histórico constitucionalista argentino Pedro J. Frías señaló como la partidización del Senado argentino con la introducción de un tercer senador por la oposición en la Constitución de 1994. Atento a que esencialmente los senadores tienen que representar en la química, en la formulación química de creación de la segunda cámara, tienen que representar a las provincias, y no esencialmente repetir el modelo partidario que se da en la Cámara de Diputados. Porque si no, ¿para qué tenemos al Senado? Si vamos a repetir la misma historia en el Senado. Visión partidaria en un caso, visión partidaria en el otro caso. Pero bueno, lo concreto entonces es que, hechas estas aclaraciones, yo les muestro simplemente el otro componente que existe y que de algún modo hemos tratado de reflejar en ese libro tan reciente que les menciono, y que nos permite volver a unir comparativamente nuestras naciones, y es el hecho de que, o el hecho por el cual a veces nos preocupamos especialmente de mirar a Canadá o de mirar a Australia, porque históricamente hubo algún momento
ya muy lejano, o cada vez más lejano, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, no fueron tan pocas, en última instancia, las 3 primeras seguro y quizá un poquito más por allí, que Argentina pudo compararse en cuanto al menos ciertas magnitudes económicas o fundamentalmente por el tipo de producciones y exportaciones con las cuales se incorporaban a los mercados mundiales, con Australia y con Canadá. De hecho, hay importantes artículos del célebre economista argentino Alejandro Bunge en este sentido, Bunge, aludiendo a Canadá, Australia, y distintos autores de la Argentina de principios del siglo XX que utilizaron este tipo de comparación. Por tal motivo, yo ahí simplemente les coloco en términos de producto, a partir de cifras que son como mínimo 2 de las obras del historiador económico Roberto Cortés Conde, esta comparación donde no solo aparece Argentina en la segunda columna y Canadá en la tercera, están en rojo, donde se puede ver de que viniendo de atrás, como en una carrera de automóviles de Fórmula 1, viniendo de atrás, es tan violento el crecimiento que tiene Argentina cuando se inserta en los mercados internacionales, que se acerca mucho a Canadá a fines de siglo y se sigue acercando hasta que en 1929, ya en tiempo de o apenas antes de la gran crisis mundial de 1929, que va a cambiar un poco la historia, Argentina está muy cerca de Canadá y también se ha acercado mucho a Australia, que tradicionalmente se dice que es el país que nació rico. De esta célebre comparación dual de Argentina con Canadá, de Canadá se va a decir el país que nació rico, porque fíjense, allá en la década de los 70 del siglo XIX, tiene el ingreso per cápita más alto que del mundo, incluso más alto que el de su madre patria, que es la UK, que es UK, ¿no es cierto? Que es el United Kingdom. Yo podría haber puesto RU, Reino Unido, obviamente, pero en definitiva, por razones de apuro, terminé poniendo UK ahí. Y Australia tenía un producto que era más del doble que el de Canadá todavía en ese momento, y una tercera parte mayor que el de su madre patria. Por eso se dice que es el país que nació rico, pero luego, claro, se le va acercando Australia y Canadá, perdón, Argentina y Canadá, hasta momentos antes de la gran crisis. Por supuesto son una referencia histórica porque luego las cosas ya no serían tan simpáticas después de este evento a la Argentina, independientemente de que resistiría, diría yo, un tiempito más, al menos en términos de magnitudes agregadas, pero seguramente luego de la Segunda Guerra se empezaría a alejar muy claramente de la trayectoria de los países avanzados, con lo cual entramos en el otro, en la parte más preocupante de nuestra ya larguísima declinación en términos de las trayectorias de avance de otros países, del Canadá y de Australia, por supuesto, y de otros países avanzados. Entonces, de esa filmina que nos mostraba Argentina y Canadá en términos de sus economías agregadas y de la posibilidad del hecho de que fueron comparables en su momento, en una etapa relativamente importante, cabe la preocupación sobre estos problemas del desarrollo regional, porque evidentemente, siendo países tan vastos, las diferencias son particularmente difíciles de
de evitar, y comienzo diciendo de que incluso en el caso de los Estados Unidos han existido y existen todavía diferencias entre sus regiones. En el caso de los otros grandes países, por supuesto que las hay, sabemos las que existen en el caso de Brasil, sabemos las que existen en casos como el de la India, obviamente sabemos las que existen en casos como el de Australia, pero cuidado que aún bajo esas circunstancias y advertidos de estas importantes situaciones que implican desequilibrios en las distintas regiones de los países importantes, e incluso en un caso como el suizo o en un caso como el alemán, que son de las federaciones avanzadas europeas continentales, también se verifican diferencias en el desarrollo regional, que para eso, por supuesto, aparecen los importantes problemas de cómo la medimos, y vuelve a aparecer ese famoso índice agregado que es el de Producto Per Cápita que yo les mostraba en el gráfico anterior, que no es necesario que nos pongamos a verlo ahora en detalle. Las diferencias existen, y incluso, me estoy saliendo un poquito del caso de Canadá y Argentina, pero en un caso como el de Alemania, evidentemente donde no cabe discutir que es uno de los más relevantes hoy en el escenario internacional, una de las grandes federaciones y grandes naciones a escala planetaria, Alemania tiene previsto en su constitución federal la existencia de tareas conjuntas precisamente en un campo como el del desarrollo regional, porque está admitiendo que tiene Länder o Land, que serían los estados alemanes, más avanzados, y Länder que no son tan avanzados y que tienen una diferencia, un rezago económico respecto de los más adelantados, por así decirlo. Consecuentemente, el desarrollo regional es un tema central en las federaciones, y lo va a ser también cuando llegue el momento de hablar de recursos, ese diálogo tan áspero, tan árido, tan odioso, diría yo, pero por momentos inevitable, que es el meramente financiero. Porque en la medida de que no haya desarrollo regional, es bastante difícil de que pueda haber mayor paridad en cuanto a recursos de todo orden disponibles en los distintos territorios e incluso distritos, prefecturas y municipios. Son varias de las múltiples desagregaciones en que se puede encontrar la organización territorial de una nación, que dada esa multiplicidad de diferencias o de desequilibrios, el problema de lograr el desarrollo regional, distrital, local, se transforma en una problemática importante, porque eso va a repercutir en la posibilidad más estrecha, diría yo, de que llegado a la discusión de los problemas financieros de los estados o del financiamiento de los sectores públicos o de los gobiernos, como suelen decir los anglosajones, que más que estado hablan de gobierno, se va a presentar, porque evidentemente una región, un territorio, un área geográfica que tenga menos desarrollo, menos avance, seguramente va a recaudar muchos menos impuestos que le permitan a su gobierno y a su sector público prestar mejores servicios, tener mejores hospitales, tener mejores escuelas, tener, digamos, mejor alumbrado, mejor seguridad, todo lo que sea vinculado a los servicios a los ciudadanos. Entonces, en concreto,
Luego de los temas macro nos caen los temas del desarrollo regional, donde, claro, en el caso de Canadá es el segundo país más extenso del mundo, el primero es Rusia, sabemos que limita al sur con los Estados Unidos y al norte con Alaska, con el mar glaciar ártico y vastas extensiones con temperaturas extremas, digámoslo sintéticamente. Y obviamente reconoce entonces el problema de tener provincias que tienen y provincias que tienen menos. Entonces ellos suelen hablar de la hub y las have-not provinces, que obviamente no es un tema rígido porque también ha ido cambiando y a veces cambia como consecuencia de ciertas circunstancias que vamos a ver. Argentina, siendo un país extenso, un poco menor, pero también muy extenso en términos comparativos, Canadá tiene algo más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Claro, va a ser va a ser distinto, si no me equivoco, de la antigua Unión Soviética, que tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, que era también era una federación, pero ahora a partir de, digamos, llamémosle, desintegración de la antigua Unión Soviética y la generación primero de la Comunidad de Estados Independientes y la existencia de Rusia por un lado y de otras naciones que antiguamente formaban la Unión Soviética, ¿no? Como Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, etcétera, otras tantas. Si no me equivoco, la superficie en kilómetros cuadrados de Rusia está en el orden de algo más de 18 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, eso ustedes saben, entrando en el padrino Google, lo podemos aclarar. Entonces, en relación a una superficie fenomenal como la de Rusia, fenomenal como la de Canadá con 10 millones, Estados Unidos 7 millones, Brasil algo parecido, la Argentina con sus cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados en términos continentales, que obviamente pueden aumentar cuando se le agrega el sector antártico, pero ustedes saben que el sector antártico es un sector que lo hemos cuidado durante muchos años, nos ilusiona, pero hay una serie de normas internacionales que habrá que ver cómo evolucionan en el futuro para que los reclamos nacionales específicos tengan una concreción plena, por así decirlo. Entonces es un extenso menor. Argentina es muy extenso, pero en relación a estos otros gigantes que mencionaba, si no me equivoco, tiene una superficie parecida a la India, al otro triángulo a escala internacional, a la península indostánica, ocupando, si no me equivoco, vuelvo a insistir, el 8º puesto por su extensión a escala internacional. Pero como tal, siendo entonces muy importante su superficie, tiene desequilibrios marcados entre la capacidad económica de las regiones, es decir, los altos y bajos ingresos con los que se mide la capacidad económica de las personas que viven en esas regiones, y entonces lo que podemos decir de que va a tener desequilibrios que son mucho más marcados que los canadienses. Y acá voy a apelar a algunas cifras que pueden tener algún tiempito, diría que son de la historia relativamente reciente, no son absolutamente actuales, pueden tener en algún caso un quinquenio, en otros casos cerca de una década, donde Canadá tiene una relación de 2 a 1, o sea, una relación donde
2.1 a 1, donde la región más rica tenía exactamente el doble de capacidad adquisitiva por habitante que la más pobre. Estos son grandes promedios. No quiere decir que el habitante más rico de la más rica o el habitante más rico del país tenga esa relación con el más pobre, porque seguro que en todos los casos nos va a dar mucho mayor. Estos son los promedios regionales. Estados Unidos acá pintaba un poquito mejor. Esto es bastante reciente, no más de un quinquenio, de un septenio, pero tengo serias dudas de que Estados Unidos, con una desigualdad creciente como la que tuvo en el último quinquenio, todavía mantenga esto. Y Argentina, respecto de Canadá, por supuesto, y también respecto a esta estadística norteamericana, tenía una relación media de 8 a 1 entre regiones ricas y regiones pobres, la más pobre, pero que también en este caso es posible de que en la medida que tomemos extremos absolutos, pueda ser mucho mayor según los casos. Entonces, aceptado con esto tan sintético, sin tener que ir a ver que tenemos números para ello, pero serían demorarnos bastante, qué pasa en nuestro Chaco o en, o en nuestra Jujuy o Catamarca en relación a las regiones más prósperas. Argentina, basta que aquí estemos hablando de un 8 a 1, que es una locura, porque significa que son 8 veces. En los otros casos era 2 veces, en términos gruesos. La diferencia, que es enorme, porque 2 veces es el 100%, entre una región menos dotada, en el promedio de una menos dotada y el promedio de la más dotada, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que el problema existe. Entonces son muy importantes las estrategias, que es de lo que nos permite hablar un poquito en el caso de Canadá, fundamentalmente el aporte que yo he tomado como referencia. Eso no quiere decir de que haya otros autores, Donald Savoy, etc. Yo voy a trabajar acá con el aporte de James Bickerton, un apreciado profesor de la Universidad de Francisco Javier en Nueva Escocia. Pero también, insisto, cabe apoyarse en un grande como Donald Savoy, que también es de por ahí cerca, por algo escriben de temas regionales, porque son las provincias atlánticas que siempre tuvieron este tipo de problemas. Hay una famosa obra de Donald Savoy que es Visiting Grandchildren, visitando a los nietos. Es un clásico, además de otros que escribió sobre el desarrollo regional canadiense, y bueno, y hoy ya tiene admiradores y descendientes, y yo creo que el profesor Bickerton nos permite, con la contribución que yo estoy tomando como base, algunos aspectos importantes sobre qué es lo que se puede hacer con los desequilibrios regionales, porque si no, decimos sí, hay desequilibrio, pero bueno, pero la pregunta es, ¿cómo los atacamos? Entonces, el desarrollo desigual original de Canadá, bueno, como todos los países, tienen desigualdades regionales. Les hablé de que empecemos por Estados Unidos, ¿cierto? Que se expande desde el este hacia el oeste, ¿no? Tiene que ver con el predominio, ahí veo que tengo un error, predominio del sistema laurentiano, que en realidad es el sistema que gira en torno al río San Lorenzo, que como tal vincula a la región de los Grandes Lagos con el acceso al Océano Atlántico Norte, y que entonces durante mucho tiempo explicó, primero bajo dominio francés y luego bajo dominio británico, que hubo una concentración de actividad y de población sobre el San Lorenzo y
sobre los Grandes Lagos, ¿no? Y bueno, luego de esta etapa, cuando en la segunda mitad del siglo XIX y gestada la Confederación, en el 1867, la llamada política nacional, la así llamada celebérrima política nacional, que fue implementada por el igualmente célebre primer ministro John McDonnell, a través de esta política que se impulsó entonces una construcción prácticamente pensada como imposible, este-oeste, y que tuvo que ver con enormes tensiones entre las privilegiadas provincias que eran las del centro y del este primero, y con el oeste en construcción, hubo algo esencial que fue la construcción del ferrocarril transcanadiense entre ese este desarrollado y el oeste que se quería integrar, pero que ya había tenido una, digamos, una expresión importante en Columbia Británica, donde a partir de los navíos que llegaban de Asia, y en particular incluso de China, como llegarían a San Francisco en los Estados Unidos, que queda en el Océano Pacífico, también los navíos desde Asia llegarían a Vancouver, una ciudad emblemática de la actual y la Colombia Británica de entonces, ¿no? Entonces, para gestar esta política nacional, el ferrocarril y la promesa de un ferrocarril, como muchos de ustedes seguramente saben, juega un rol fundamental. Entonces, la pregunta es que, claro, se logró algún tipo de unificación del este con el oeste, pero a través de innumerables fases y etapas, una de las cuales fue la superación de muy importantes conflictos en la provincia de Manitoba, a partir del liderazgo de los llamados metis, que eran los mestizos, perdón, de origen francófono y originario, y de pueblos originarios, o sea, francófono y aborigen, que se resistieron duramente a la llegada de incluso las avanzadas del ferrocarril que llegaba desde el área anglófona, y que finalmente entonces, tras todos estos años de conflictos, termina gestando un esquema donde en una franja de no mucho más de 100 kilómetros, algunos dicen 150 kilómetros, 110 millas, se terminó concentrando más del 80% de la población de Canadá, en una franja que estaba sobre la frontera sur del Canadá, sobre entonces su vecino, los Estados Unidos, los actuales Estados Unidos de América. Entonces lo que interesa es ver cómo de algún modo se modificó este esquema, que de hecho implicaba a primera y rápida vista una fuerte diferencia con las provincias del oeste que habían quedado un poco como parte intermedia del sándwich entre el este avanzado y el oeste también avanzado a través de Columbia Británica, y además las provincias de las áreas gélidas, o sea, las provincias y entonces territorios nacionales que tenían que ver con, diríamos, con áreas específicas de la extensa tundra y zonas totalmente cubiertas de nieve, ¿no? Que eran de algún modo el área donde hoy están los territorios nacionales del noroeste, el territorio de Nunavut,
que ha emergido en 1999, ya con autoridades propias. Y se me está quedando un tercer territorio que es Yukon. Yukon, entonces, que fíjense la sola palabra, ¿no? Lo que nos evoca a Jack London, que a Colmillo Blanco. En territorios que fueron así, de novela, pensando en las enormes aventuras que hubo que afrontaron ciertas personas en lo que era la quimera del oro, y que tuvieron que ver con el Yukon, con el Klondike y ese tipo de áreas que hoy integran el territorio nacional del Yukon, que está pegado al actual Alaska, que es un estado federado de los Estados Unidos, esa enorme península que está al noroeste de América del Norte. Entonces, en concreto, forjado un sistema donde de todas maneras hay una enorme proporción de la población y de la actividad económica que está contra la frontera de Estados Unidos, y a su vez dentro de esa larga franja hay diferencias, podemos imaginar lo grandes que son las diferencias con lo que fue los territorios del noroeste o los de la Compañía de la Bahía de Hudson en su momento, que eran zonas básicamente heladas y donde era fundamental el elemento de explotación de algún recurso natural, como fueron las pieles, como fueron los castores, o como luego serían las maderas, que permitirían algún tipo de actividad. Lo concreto es que actualmente hay un escenario de 10 provincias, una de las cuales es muy vecina a estos territorios de las zonas frías, que es Terranova y Labrador, que se suma a otra, Terranova y Labrador, que es una provincia, que se suma a las otras 9, que en el este va a ser la isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nueva Brunswick, Quebec, el corazón de la resistencia francófona, por así decirlo, en Canadá, y la resistencia cultural, por así decirlo. Ontario, el centro del poder económico anglófono en su origen, y luego extendido hacia el oeste a través de Saskatchewan, Manitoba, Alberta y Columbia Británica. Creo que no se me quedó ninguna de las 10 provincias británicas. Entonces, esto que es una organización política no inhibe la necesidad de atender los problemas de los desequilibrios que hay en el desarrollo de cada una, y entonces aparecen como importantes las distintas fases de política. Entonces, yo les estoy mostrando allí 4 fases. Una era de posguerra que tiene que ver con prestar atención a algunos problemas que tenían que ver con el estado de bienestar naciente, lo que llevó a una cierta fortalecimiento progresivo del gobierno central. Luego de la década de los 70, aparece lo que se llama las políticas regionales de desarrollo, que estas sí nos preocupan particularmente, porque aquí, y recordemos entonces algún paralelismo con Argentina, hay toda una época, quizás basada incluso en creaciones de los autores franceses, que todavía algunos recordamos, el famoso François Perroux, con su teoría de los polos de crecimiento y teoría de los polos de desarrollo, que influyó sistemáticamente en muchas de las políticas regionales en todo el mundo,
o el sueco Gunnar Myrdal, con su preocupación por el crecimiento regional acumulativo que se daba en algunos puntos de los territorios nacionales, e incluso puntos de algunas provincias, que significaba que el resto de los territorios se quedaban atrasados. Bueno, aquí aparecen las políticas que algunas son de infraestructura, algunas son típicamente el desarrollo digamos, de enormes obras públicas, en otros casos proyectos de energía eléctrica, proyectos de comunicaciones, etcétera, etcétera, que finalmente se va a entender sobre fines de los 80, probablemente ahí y en otros países también, que no rinden todos los frutos que pudieran rendir. Esto se abandona por una era que ya tiene que ver más con los fines de los 80 y los 90, que son políticas de un llamado nuevo regionalismo, pero donde lo concreto es que en realidad el desarrollo regional se transforma en un apéndice del desarrollo global, que a su vez está condicionado, en un caso como el Canadá, por el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con el hecho de que no hay una situación presupuestaria que permita generar subsidios importantes para las áreas menos desarrolladas, y luego finalmente terminamos con esto de nuevo regionalismo, donde lo que se procura es que la fuerza que tiene cada región, los elementos endógenos, no exógenos o de afuera, no decisiones que impulsan el que una región crezca, pero por decisiones que se toman en otra órbita. Por ejemplo, en el gobierno nacional, ahora se postula de que es necesario la asociación con los factores existentes y disponibles en las provincias canadienses. Yo no me voy a extender más, por supuesto que ahí ustedes verán de que se crean agencias de desarrollo, distintos tipos de agencias, cosa que es totalmente posible, lo sigue siendo posible, ha habido nuevas experiencias, incluso en los 90, con gobiernos de distintos signos, tanto conservadores como liberales en Canadá. Los liberales de Canadá se parecen un poco más a los laboristas británicos, y a los demócratas estadounidenses, pero un poco. Y entonces, actualmente nos encontramos que todas estas agencias no son incompatibles con que vuelva la idea de megaproyectos energéticos, rutas de infraestructura, etcétera, con instituciones particulares que puedan llevar adelante, como en su momento fue, por ejemplo, para hablar en términos de la provincia de Santa Fe que nos cobija, que fue la prefectura del Gran Rosario. Yo lo quiero recordar porque es un proyecto de la década de fines de los 60 y principios de los 70, donde había una entidad que tenía que estudiar y planear lo que ocurría digamos, en una órbita que era mayor que la específica ciudad de Rosario, que sería el gran aglomerado metropolitano, ahora que está de moda hablar del AMBA en la Argentina, que no es otra cosa que los agregados metropolitanos, que es lo que los economistas llamamos formaciones que se dan a partir de la existencia de economías externas de aglomeración. Es decir, hay alguna conveniencia en estar cerca de donde está la mayor actividad, la mayor capacidad económica. Entonces, a partir de eso, entonces, se van acumulando grandes complejos demográficos y que generan una realidad que es más ambiciosa que la de las estrictas antiguas ciudades. Ahora son una especie de mega conglomerados, le llamemos o no ciudad y suburbios, le llamemos o no ciudad y conurbanos, en fin, según las realidades adquieren, digamos, una importancia sustantiva para la cual hay que pensar en estrategias de desarrollo y de crecimiento concretas, porque si no, se pueden transformar en lo que se transformó el AMBA argentino, que hoy nos enteramos que existe, o sea, el gran aglomerado de la ciudad rica, la ciudad portuaria. La Atenas del Plata, como la termino de llamar o recordar en un trabajo reciente en una obra que termina de salir también para la Asociación Internacional de Centros de Estudio
en federalismo, pero que de pronto se ha tenido que enterar muy tardíamente, porque Argentina carece hace décadas de políticas responsables en la materia, de que se le terminó pegando una colosal periferia pobre, mezclada también con manchones de riqueza muy importantes que generan esto que tenemos con distritos ricos como Vicente López, San Isidro, etcétera, y distritos que son claramente o célebres por sus problemas de pobreza como La Matanza, que La Matanza sola tiene una población parecida a la de Rosario, tiene cerca de 1.2 millones de habitantes. Fíjense, solamente una esfera de esta que está pegada a la ciudad otrora muy rica, que en todo caso, si seguimos aceptando que la General Paz es un límite, podemos seguir diciendo que es más rica, mucho más rica, obviamente, medida así que el resto, pero que si la pegamos a lo que son límites que en algunos casos son inexistentes, porque hay apenas una calle o que hay una cortada que permite la comunicación con ese resto que se quedó pegado con 13 o 14 millones de personas, ahí tenemos lo que son los grandes aglomerados, que a su vez tienen áreas, en algunos casos semirurales, semiurbanas, pegadas, que hacen que la complejidad sea de una magnitud sustantiva y que sin duda hay que elegir. Bueno, no me quiero demorar con el Canadá, ya hemos hablado un poquito de Argentina, y por ello no les di estos numeritos, apenas para que lo tengamos, son, quiero insistir, los de la historia reciente de la Argentina, a la que le cuesta tanto al resto no pampeano. Porque de todas maneras, el área pampeana, que ahora tiene estas complejidades de tener bolsones de pobreza en lo que fue su corazón, sigue siendo su corazón demográfico, pero habría que ver si sigue siendo su corazón en otros aspectos. Y fíjense, de tener el 81% del Producto Bruto de la Argentina a mediados del siglo XX, va a caer algo así como los 3/4. Es decir, sigue siendo enorme, sigue siendo colosal la concentración pampeana, pero parecería de que levemente ha ido apareciendo algo en otro lado. Y ese otro lado, fíjense, que curiosamente va a ser la Patagonia. Claro, esto tiene una trascendencia sustantiva para cuando haya que discutir otro tipo de temas. Y por supuesto que se origina en otros aspectos importantes como el tener sustantivos recursos energéticos. Vamos entonces a ver cómo llegamos a este tema, que lo voy a hacer, fíjense, era el tema que creíamos que iba a hablar y acá viene mi error quizá en poder llegar en etapas sucesivas al mismo. Y les cuento, es tan importante tanto en Canadá como en Argentina que siempre se cuenta este cuentito que nos relata este célebre señor que algún querido amigo recientemente fallecido, el profesor González Cano, me decía. Pajarito, claro, porque este señor es Richard Byrd, y claro, el apellido es Pajarito, pájaro sería, ¿no es cierto? Y bueno, muy conocido y muy valorado y apreciado en Argentina, con quien les habla tiene un particular afecto, porque termina de mandarme, debe tener 87 años, si no me fallan los cálculos, y sigue muy activo en Canadá, debe ser de los intelectuales que tienen mayor cantidad de trabajo sobre este problema en Canadá, y él decía, claro, daba siempre el ejemplo. Dice que en una discusión que había entre un alemán, un italiano y un canadiense, estos estaban tirando de los pelos a partir de ver dónde estaba el corazón del problema del elefante. Entonces había distintos orígenes. Uno decía que era, digamos, la cultura, otro decía que era, digamos, las relaciones sexuales. Siempre esto, a veces en los anglos parece tan remanido, ¿no es cierto? Y cuando llegó el momento del canadiense, ¿dónde está el corazón del problema del elefante?
Y entonces dice el canadiense, no, nunca se podrá llegar a, digamos, a resolver el problema del elefante hasta considerar sus profundas implicancias en las relaciones federales y provinciales. Porque claro, aquí hay un problema de redacción. Ellos dicen federal porque denominan federal al gobierno nacional. Algo que quizás ya se hayan dado cuenta ustedes. Entonces es como si nosotros dijéramos, no vamos a poder resolver el problema del elefante en la Argentina si no aclaramos lo que pasa con las relaciones entre la nación y las provincias. Bueno, esta leyenda, esta historia, está relatada de distintas maneras. Revisando literatura la termino de encontrar muy parecida en otro importante profesor francés que dice que la ha hecho apócrifa, entonces dice que en lugar de un italiano hay un francés. Bueno, lo concreto es que siempre están los elefantes en el medio y los canadienses insistiendo de que están recurrentes su problema de gobierno central y gobiernos provinciales, que algo hay que saber de ello. Bueno, y lo concreto entonces que en Argentina también hemos, por supuesto, transitado múltiples etapas después del problema de la aduana, incluso el año pasado, por ser el año belgraniano, algunos hemos tenido que recordar algunos de los dirigentes de la época cercana a Belgrano que todavía estaban preocupados porque le podían quitar, ya estaban preocupados porque le podían quitar, estamos hablando de dirigentes incluso patrios, los recursos de la aduana. Miren si la aduana luego durante cerca de 70 años no va a seguir significando un problema, porque en el 53 se resolvió parte del problema, pero el problema siguió hasta el 80, en que finalmente se logra federalizar a la ciudad de Buenos Aires. Pero yo no quiero distraer más con esto. Y digamos que la base de la Constitución canadiense, en términos de sistemas de finanzas federales o de federalismo fiscal, subyace en la aptitud financiera de las provincias para proporcionar recursos que sean razonablemente comparables, para suministrar servicios públicos a niveles que sean razonablemente comparables de impuestos. O sea, cobrar impuestos razonablemente comparables en cada provincia para poder prestar servicios o gastos públicos razonablemente comparables. Esto suena un poquito, digamos, enrevesado, pero tiene una gran profundidad conceptual, por así decirlo. En el fondo, lo que se está diciendo es que va a haber que procurar equiparar o igualar la capacidad fiscal de las provincias para que puedan prestar servicios públicos que sean comparables. Es decir, que un hospital o que una escuela en Saskatchewan no sea muy distinta a una escuela en Columbia Británica o en Alberta, donde tienen altísimos recursos. Y apresurémonos a decir de que va a haber una fuerte incidencia en el Canadá actual en la existencia de lo que ellos llaman recursos a secas, pero que nosotros debemos aclarar que son los recursos naturales no renovables, esencialmente recursos energéticos y esencialmente petróleo y gas. Estos recursos son los que terminan determinando hoy las más poderosas desigualdades entre las distintas provincias canadienses. Por el lado argentino, este problema de la desigualdad, y ven cómo la desigualdad ahora se viene a enganchar con el problema de la desigualdad regional. Por eso era importante que supiéramos que tenemos desigualdades regionales, y que tenemos desigualdades regionales y que hay que implantar políticas regionales o locales inherentes a ello, porque esas desigualdades regionales llevan implícito las desigualdades en la capacidad de recaudar recursos. Y si hay desigualdades para recaudar recursos, no podemos prestar los mismos servicios públicos. Puede ocurrir de que un ciudadano argentino tenga, como usualmente se enfatiza, un determinado sanatorio u hospital
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, y tenga un hospital, digamos, en la provincia del Chaco, o que tenga un hospital en, digamos, en la provincia de Salta. Entonces, en Argentina, en el año 94, la Constitución, con esta redacción, trata de decir algo de lo que procuran los canadienses. Va a decir el artículo 75 que una ley convenio instituirá regímenes de coparticipación, que quiere decir dar parte a cada uno, en la Argentina. Yo ahí lo sintetizo. Y después va a decir que esa distribución que va a surgir de esa ley de coparticipación se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de las provincias, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria, acá aparece también la idea redistributiva que tiene la igualación, y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Acá está de nuevo la idea redistributiva que plantearon los canadienses. Entonces, acá hay un problema, tanto en Canadá como en Argentina, que aceptamos que más allá de que cada uno tenga sus recursos, hay diferencia en esos recursos. Entonces, se impone la necesidad de un mecanismo que salde o cubre las diferencias, porque si no tendría esas enormes diferencias en la prestación de servicios. Ello impone o tocar los ingresos o tocar los gastos, o ambas cosas a la vez. Existe, me permito decir, una coincidencia académica, no tanto esto ocurre en lo político, que es prioritario fijar competencias de gasto para poder asignar ingresos. Porque no es la cuestión de decir, estos son los ingresos que yo he generado, sin decir, bueno, pero hay que hacerlos compatibles con cierto tipo de funciones que se vayan a desarrollar. Entonces, usualmente hay 5 grandes sistemas de coordinación de recursos, también en sentido académico, que son la separación de fuentes, la concurrencia, la participación, que es el sistema argentino, que es lo mismo que decir coparticipación, que es de una bolsa general, tomamos una partecita cada uno. Las transferencias, un poco el modelo canadiense, el gobierno central transfiere, hace transferencias de igualación entre las provincias, las cuotas suplementarias, que significa de que sobre un impuesto principal se puede agregar un poquito para cada provincia, o alícuotas suplementarias se nos puede denominar. Esto es muy técnico, no se preocupen tanto por esto. Entonces, los marcos constitucionales han señalado las estrategias. En Argentina, para participar o transferir, en Argentina para participar, y en Canadá para transferir, se necesitan bolsas de recursos fiscales. Tenemos que unificar recursos fiscales para poder luego volcarlos, derivarlos, decimos ahí en la filmina, a los distintos actores, sea el actor federal o nacional, o sean los actores provinciales y también municipales o locales. Esto es muy importante decirlo, porque la legislación argentina lo prevé, que no se puede dejar afuera a los municipios, y Canadá también de alguna manera en su contexto legislativo así lo prevé. Se plantean ese tipo de cuestiones. En el caso de la Argentina hay 2 repartos, uno entre la nación y las provincias, y el otro entre las provincias entre sí. Una se llama la distribución primaria, que es la primera, y otra es la secundaria, porque es la segunda. De eso se trata, de lo que se hace con esa bolsa de recursos que primero se han recaudado. Para poder distribuirlos hay que recaudarlos primero. Y en Canadá, esos pagos de igualación o equiparación fiscal, que es otra palabra que puede aplicarse, son realizados por el gobierno federal o nacional bajo una fórmula que se basa en ingresos potenciales. Entonces lo que se dice es, señor, bajo esta fórmula estándar, usted debería haber recaudado $10 canadienses. Debería.
pero usted recaudó 6. Quiere decir de que usted, para poder brindar servicios igual que este promedio, esta fórmula que me permite llegar a un promedio, nosotros le vamos a transferir los 4 que faltan, la diferencia. Entonces la fórmula canadiense es, la estrategia canadiense es, basando en una fórmula que nos permite identificar cuáles son los ingresos potenciales que deberían recaudar una provincia y los ingresos que efectivamente recauda, se va a determinar una diferencia, que por lo tanto es una diferencia que tiene que ver con un concepto. Es decir, usted tendría que haber recaudado por impuestos a los cigarrillos tanto, usted tendría que haber recaudado por impuestos a los alcoholes, que lo hay en el Canadá, tanto, usted tendría que haber recaudado por impuestos a las ventas tanto, pero usted recaudó esto. Ahora, no vamos a detenernos aquí en cuál es el criterio para determinar por qué científicamente se determina que debería haber recaudado. Hay bases conceptuales para que eso ocurra. Entonces, en función de eso se determina que todas las provincias que están abajo del promedio van a recibir transferencias. Todas las que están en el promedio o arriba del promedio no van a recibir un apoyo o un subsidio, porque se supone que ya tienen una situación de ingreso suficiente. Se supone que son los ricos, que en el caso de Canadá típicamente es Alberta, la gran petrolera del sistema, British Columbia, o sea, la Columbia Británica, y fíjense, va a surgir por ahí sorpresivamente Saskatchewan también, que en sus orígenes como provincia de las praderas producía gran cantidad de trigo, lo sigue produciendo, pero cuidado que terminó también encontrando recursos energéticos importantes que le han cambiado su matriz de recursos. Y por el otro lado, aparece en el este Terranova y Labrador, que gracias entonces, antes tenía recursos de la pesca fundamentalmente, gracias entonces a tener recursos petrolíferos, han tenido situaciones de una relativa bonanza. Con lo cual va a haber provincias que no reciban subsidios y provincias que sí los van a recibir, todos los que estén abajo del promedio. Yo no los quiero cansar mucho más con esto, pero sí recordar de que contra un modelo de este tipo, donde pese a ello, como lo dice el profesor Pelocki, siguen subsistiendo las diferencias, Canadá no logra anular las diferencias, porque lo que ocurre es que va a asignar una bolsa, comparando con la bolsa argentina, va a asignar una bolsa que no tiene que ver con todos los desequilibrios, va a ser una bolsa que va a depender de una decisión del gobierno federal para transferir. Va a haber épocas como las tuvo, que hubo que reducir esa bolsa. Consecuentemente, lo que uno va a encontrar, y como lo muestran estudios como el que yo me he basado, que es del profesor Pelocki, uno va a encontrar con que si mide la situación de recursos que tenía cada provincia antes de ser ayudado, por así decirlo, con la situación que tenía después que fue ayudado. Ellos le llaman la situación pre-ecualizatoria y la situación post-ecualizatoria. La diferencia se ve, es visible, pero no es abrumadora. Se cubre una parte, diríamos, se cubre parcialmente el desequilibrio, pero van a seguir existiendo importantes disparidades regionales porque, digamos, hoy la diferencia entre una Alberta y, digamos, una provincia como Quebec, incluso, estoy hablando de una de las grandes históricas, pero es grande histórica en población, también en economía, por supuesto, pero que obviamente tiene un nivel que está abajo del promedio, pese a ser importante, está abajo del promedio, y Alberta está mucho más arriba del promedio. Entonces,
pese a que se logra una mayor igualación, esa igualación es una igualación imperfecta, una suerte de reequilibramiento parcial, que en última instancia es importante, pero que no es absoluto. Y en Argentina, para decirles qué pasó con ese texto constitucional, si ustedes quieren, vean los 2 últimos renglones de la filmina, que decía desde 1994 que había que apuntar a un desarrollo equivalente entre las regiones y una fórmula también, no lo dice, pero Argentina tiene que alcanzar una fórmula por la cual progresivamente, por supuesto, no es de un momento, es absolutamente imposible, en ningún país del mundo es factible, se vaya llegando a una instancia de no tan grande distancia entre las distintas provincias en esa capacidad de brindar equidad y solidaridad a los distintos miembros componentes de su sociedad. Bueno, hace un cuarto de siglo más ya que no cumplimos con ese mandato constitucional. Y seguimos con un esquema que yo me permito llamar de soluciones transitorias, que en alguna oportunidad, en algún otro trabajo llamado de patchwork, una especie de usar remiendos transitorios y de corto plazo para ir arreglando un sistema que, por no cumplir con aquel mandato del artículo 75 de 1994, no tiene una solución integral. Bueno, me olvidaba decir, perdón, Olga, me olvidaba decir, les dejo como regalo, si ustedes quieren, después les mando la filmina, que desgraciadamente no pude llegar bien al problema de los territorios, pero advertirles que los territorios, en un caso como el canadiense, tienen una fórmula específica, no es igual al resto de la fórmula para las provincias estricto sensu, pero estos enormes territorios, por ejemplo, Nunavut tiene él solo 2 millones de kilómetros cuadrados sobre los 10 millones de superficie de Canadá, tiene lo que se llama fórmulas de financiamiento territorial, que son distintas para cada territorio y son acordadas entre el gobierno federal y los distintos territorios. Y para endeudarse, para pedir préstamos, también requieren autorización con diferencia. Nunavut puede pedir prestado hasta 800 millones de dólares y Yukon y los territorios del noreste, los Northwestern Territories, pueden pedir 400 millones. Yo les agradezco muchísimo, les pido un perdón enorme, pero quedo totalmente a disposición de las preguntas de ustedes. Excelente disertación, Miguel Ángel. La verdad que estamos todos maravillados, apasionados por toda la información que nos brindaste. Y qué bien el juego comparativo como para poder terminar de entender hasta la misma situación en la que habitamos. No vemos preguntas en el chat, sino que muchísimo agradecimiento. Destacan lo interesante de la exposición, lo ilustrativo que sos con esta información, lo enriquecedora que es la charla, así que no más que agradecerte. Y vamos a valorar mucho que nos puedas facilitar estas diapositivas para también publicarlas, si estás de acuerdo, en nuestro portafolio digital. Así que sin más, le cedo el micrófono a Olga para que vaya haciendo el cierre de la charla y finalmente nuestro vicerrector. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que esclarecedor y además en algunos casos más que esclarecedor, informativo, porque de estos temas no necesariamente uno conoce demasiado. Así que agradecerte todas estas explicaciones que han sido tan didácticas. Recordar que cuando te convocamos no sabías efectivamente si ibas a poder hacer una relación entre los territorios y algunas cuestiones comparativas, y te digo que hiciste un recorrido de todas las regiones que para nosotros es fundamental. Así que agradecidísima, gracias por todo y dejo, saludarte y agradecer a la audiencia que aquí estamos, el auditorio ha seguido firme, nos hemos ido por la cantidad de tiempo increíblemente, así que gracias. Y ahora adelante, Darío, para hacer el cierre final de la jornada. Agradecerte, por supuesto, Miguel Ángel, toda la información, el material. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, sumarme al agradecimiento, Miguel. La verdad que es un placer haberte
agradecerle a todo el auditorio que nos acompañó en esta charla del día de hoy y por supuesto esperarlos en nuestra próxima charla que continuará en la fecha ya asignada. Nosotros, Miguel, tenemos una forma muy tradicional y muy convencional para cerrar las actividades que tiene que ver con también agradecerle a Sofía, a Viviana y a Olga por todas estas posibilidades que tenemos y cerrar diciendo, primero que nada, que nos cuidemos mucho, es un momento muy difícil, muy particular, y tenemos que insistir con cuidarnos, porque de esta situación únicamente salimos si nos cuidamos entre todos. Y de esta manera, Sofi, Vivi y Olga, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, muy buen fin de semana, y gracias por acompañarnos como siempre. Miguel, un placer. Gracias a todos. Disculpen, quería agradecer al final, y quizás la disculpa que al final me toca siempre. Me termino extendiendo tanto que al final me he quedado corto en algunas cuestiones y quizás no he suministrado el suficiente espacio para que podamos en algún momento intercambiar. Los saludo a todos y les agradezco. Mucha suerte. A vos, Miguel Ángel. Hasta pronto. Gracias. Bueno, nos vamos yendo. Entiendo, Viviana y Olga, que tenemos alguna actividad de trabajo ahora. ¿Quieren quedarse en la sala? ¿Quieren que reabramos la sala? Eso, Viviana, decime vos. Nosotros no tenemos Sí. inconveniente. Con 2 minutos nos organizamos. O sea, quedémonos Bueno. nosotros 3 en sala. Bien, le vamos a pedir a Sofi que nos ayude para ir de alguna manera cerrando la actividad y nos vamos a ir quedando para poder conversar de las actividades que tienen que ver con la programación de las futuras charlas que tenemos en la agenda para nuestra SAEC con vicerrectorado y estoy en eso.